Que Dios te bendiga en esta hora de la mañana. Son las 10 de la mañana y estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado en su mano de amor y de poder. En esta hora yo quiero traer una reflexión para tu vida y viene también a la mente mía aquella historia de David. Quizás desde que somos niños de escuela bíblica, venimos escuchando acerca de que David mató a Goliat. Una historia muy poderosa. David fue la persona que el Señor, que Dios escogió para derribar al gigante Goliat. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Hay dos voces. ¿Cuál de las dos estás escuchando? Una voz es de bendición y la otra voz es de fracaso. La palabra del Señor nos enseña en esa historia del rey David que él, cuando aún no era rey, era un joven muchacho, pastor de ovejas. La palabra nos enseña que fue él el que el Señor escogió, pero que cuando él iba para querer defender la causa, escuchó voces que quisieron detenerlo. Tenemos el ejemplo de su hermano Eliab. Hasta le reclama: ¿qué estás haciendo aquí? Porque has dejado las pocas ovejas de que tú tienes que pastorear o cuidar. Entonces vemos nosotros que David, al escuchar a su hermano, no discutió con él, pues él había ido para dejar unos granos, un pan tostado. Para ellos, sus hermanos también llevaban unos quesos. Es decir, que David iba a hacer algo, no iba a perder el tiempo. Pero la voz de su hermano era una voz como de regaño, una voz de que no le estaba tomando importancia lo que estaba haciendo David. Pero más sin embargo, en David encontramos que no escuchó a esa voz, sino que él se apartó de su hermano. Hay voces que nosotros tenemos que separarnos. ¿Cuál es la voz que está hablando a tu vida? Está la voz de la enfermedad, está la voz de los problemas, de las circunstancias. ¿Qué voz es la que estás escuchando? Porque así como las enfermedades nos hablan porque nos duele algo de nuestro cuerpo, porque nos hace sentir que algo en nuestro cuerpo está mal, también Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, a través de una lectura bíblica, de una predicación, de un consejo de una persona adulta, a través quizás de la actitud de un niño. Dios a nosotros nos habla. Lo que tenemos que hacer para poder reconocer que Dios nos está hablando es dejarnos direccionar por Él. Cuando nosotros buscamos al Señor en la palabra, en la oración, aprendemos a distinguir su voz, porque la voz de Dios es la que nos va a direccionar para que las cosas vayan mejor. Cuando nosotros abrimos el oído a la voz de Dios es cuando vienen las bendiciones, es cuando el cielo se abre a favor de nosotros. Pero cuando nosotros no decidimos escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz negativa, entonces vamos a ir rumbo al fracaso, vamos a ir rumbo a la quiebra. Yo quiero invitarte a que tú decidas escuchar la voz de Dios y le tapes tu oído al enemigo, al maligno. Quizás puedes decir: ¿y cómo yo voy a saber que es Dios que me está hablando? Bueno, cuando Dios nos habla, Dios nos va a hablar direccionados por su palabra, porque Dios no va a decirte a ti: miente, roba, adultera, fornica, haz todo lo malo. Esa no es la voz de Dios, porque va en contra de su palabra. Pero la voz del enemigo, ese sí te va a decir: deja a tu marido, abandona tu casa, métete a robar, métete en malos negocios. Te va a decir que busques el camino más fácil, quizás para que puedas tener una vida de abundancia, pero no es eso lo que Dios quiere. Aprende a escuchar la voz de Dios.
para que pueda ser direccionado por Él. Cuando escuchamos la voz de Dios, no vamos rumbo al fracaso, sino que vamos rumbo a las bendiciones, al éxito en nuestra vida. Cuando oímos la voz de Dios, todo lo que hacemos va a tener éxito. Tu reunión familiar va a tener éxito. La iglesia va a tener éxito. El grupo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer porque te vas a dejar direccionar por Dios, inclusive en la vida cotidiana. Tu trabajo va a ser de éxito. Tus estudios universitarios van a ser de éxito porque eso es lo que nos enseña la voz de Dios, la palabra del Señor. Pero cuando no oímos su voz, oímos la voz del menosprecio, como aquellos que dicen: tú no sirves, tú no vales, tus hijos no cambian, tu marido nunca va a dejar los vicios, tu mujer nunca va a cambiar. Esas son las voces que vienen del enemigo, son las voces negativas. Cuando el enemigo quiere verte terminado, fracasado, destruido, siempre va a traer a tu mente las cosas viejas y te va a decir: no, tú no vas a prosperar, tú no vas a salir adelante, mira lo que hiciste, le faltaste a tu esposo, le fuiste infiel a tu esposa, te fuiste un día de la casa, robaste en la tienda donde trabajabas. Pero si tú te has arrepentido, ya tú no vas a hacer eso ni vas a escuchar esa voz, sino que vas a escuchar la voz de Dios, que el Señor te dice: yo te levanto. El Señor te dice: yo hago nuevas las cosas en ti. El Señor siempre va a traer una palabra de positividad para ti. Dios no va a traer lo negativo para ti. Dios siempre va a traer bendiciones, pero tienes que creerle a Él. David se apartó de su hermano Eliab porque lo miró quizás con enojo, con ira. Goliat mismo quiso burlarse de David y lo tomó como una burla. Pero nosotros vemos que David aprendió a escuchar la voz de Dios y como él se dejó direccionar por Dios, venció al gigante Goliat. ¿Cuál es el gigante que tienes tú? ¿Qué es lo que no puedes vencer? Si escuchas a Dios, escuchas su voz y la conoces, vas a vencer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás siguiendo la voz de Dios o estás siguiendo la voz del maligno, la voz del menosprecio, la voz del fracaso, la voz de lo negativo? ¿Qué estás escuchando? Dios te quiere bendecir, pero tienes que escuchar su voz. Tienes que aprender a discernir la voz de Dios y la voz del maligno. El maligno va a querer llevarte a la perdición y a la condenación eterna, pero más Cristo quiere darte vida y en abundancia. Escucha su voz. Atiende al Señor, que es el que quiere bendecirte ahora y siempre. ¿Qué voz escuchas? ¿La voz del fracaso o la voz de la bendición? La voz que solamente te va a traer vida y vida eterna. Cuídate. Te dejo esta reflexión para que pienses a quién estás escuchando. ¿Quién es el que está hablando a tu oído? Hasta tu misma familia puede traer voces negativas de menosprecio. Pero más sin embargo, Dios trae voz de salvación, no solo para ti, para toda tu casa. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida donde quiera que te encuentres. Amén.